Cordial saludo para todos y todas. Damos comienzo a nuestra clase de introducción al derecho penal. El día de hoy hablaremos de nuestro tema 2 de la unidad 1. Este tema se denomina concepto y características del derecho penal. Hablaremos un poco del tema de conceptos y definiciones. ¿Qué entender por derecho penal? Entonces arrancamos diciendo pues, que el derecho penal es un concepto que ha tenido y que tendrá múltiples definiciones por el que pues podremos entender muchas cosas, pero que digamos doctrinalmente hay un acuerdo de que por lo menos significa tres cosas básicas. No estamos diciendo que nada más, puede haber otras definiciones, otras formas de entenderlo, pero que de manera básica por lo menos hay que incluir estas tres definiciones a la hora de estudiarlo. Y es el derecho penal en un sentido objetivo, en un sentido subjetivo, y el derecho penal como ciencia o la ciencia del derecho penal. Entonces digamos que ahí básicamente tendríamos tres grandes definiciones del concepto de derecho penal. Entonces arranquemos con el concepto de derecho penal objetivo. Ese derecho penal objetivo también es conocido como el derecho penal que está positivizado o positivo o vigente, para que lo tengamos en cuenta. Derecho penal objetivo, positivizado, positivo y vigente. ¿Qué quiere decir positivizado? Que efectivamente el legislador ha decidido crear unas normas en torno a la cuestión criminal, al asunto penal. Es decir, que ha decidido establecer a través de normas unas conductas prohibidas que vamos a conocer como delitos. Y por supuesto todo el procedimiento que se requiere para que una persona sea declarada penalmente responsable por la comisión de ese delito. Entonces, lo primero que diremos es que ese derecho penal objetivo o esas normas también se suelen dividir en tres grandes cuerpos normativos que podremos ver ejemplificados en nuestro ordenamiento jurídico. El primero es al que conocemos como el derecho penal objetivo sustantivo, también conocido como sustantivo o material. ¿Qué quiere decir material? A diferencia del formal, que va a ser el procesal. El material es el que nos permite materializar la aplicación del derecho penal. Si no hay infracción de esas normas, el derecho penal no podría intervenir. Entonces lo conocemos como el sustantivo o el material. A ese es al que tradicionalmente vamos a conocer como el Código Penal. Hoy sabemos que ese Código Penal es la Ley 599 del 2000, incluyéndole todas las normas que han modificado sus artículos, su contenido. Entonces, pues tenemos muchas modificaciones que han entrado a cambiar algunas normas dentro del mismo código. Esas normas van a ser parte de ese mismo gran cuerpo normativo que vamos a conocer como el Código Penal. Muy bien, hay una ley, por ejemplo, es muy importante porque le hizo una modificación a casi todas las penas, por no decir a la totalidad de las penas del código en el año 2004, que fue la ley 890. Esta ley entonces no es una ley aparte, sino que, claro, es una ley que tiene una vida normativa independiente, pero que realmente viene a incorporarse a cada uno de los artículos del Código Penal. Muy bien, ese sería pues un ejemplo de finalmente una norma distinta a la ley 599, pero que entra a incorporarse a ese concepto de código penal. Ese derecho penal sustantivo es muy importante diferenciarlo o decir pues que se puede clasificar en dos formas. La primera sería el derecho penal fundamental. Ese derecho penal fundamental, podríamos decir un poco lo que estamos diciendo, todas esas normas penales que están contenidas en un solo cuerpo de ley. Entonces nos remitimos
precisamente a la Ley 599 del 2000 o al Código Penal, ese solo cuerpo de ley. Hay un autor, el que tendremos tiempo y al que mencionaremos bastante, que es un autor colombiano, que es Fernando Velázquez Velázquez, que dice que dentro de ese derecho penal fundamental incluso él también haría una distinción. Entonces vamos a agregar por aquí que el profesor Fernando Velázquez nos propone una división a su vez de ese derecho penal fundamental en un derecho penal permanente y un derecho penal transitorio. El derecho penal permanente es ese que, pues uno diría, básicamente estaría conformado por el Código Penal, porque son normas que rigen de manera, como su mismo nombre lo indica, permanente, es decir, no fueron normas creadas por un tiempo determinado. Entonces aquí volveríamos a remitirnos al Código Penal o a la Ley 599 del 2000. Pero resulta que también, según Fernando Velázquez, y efectivamente pues así sucede, también existen normas penales sustantivas de carácter transitorio. Entonces podemos ver que ya no dentro del Código Penal, sino normas que se crean por un tiempo muy determinado, un tiempo muy específico, también pueden llegar en ese momento específico a ser consideradas normas penales que entrarían dentro de ese concepto de derecho penal sustantivo, que ahorita al principio pues digamos no lo definimos muy bien. Antes de concentrarme en esta parte de derecho penal transitorio, me gustaría volver un poco precisamente a por qué se llama sustantivo o material. Entonces material decíamos un poco, finalmente si no hay infracción de estas normas, o si el legislador no creara unos delitos, el derecho penal, el otro derecho penal del que vamos a hablar a continuación, no se podría aplicar. Es decir, no podríamos hablar de un proceso penal en contra de una persona porque el delito no está prohibido y no podríamos mandarla a la cárcel, pues no podríamos hablar de la prisión o de la pena respectiva que se le aplique, puesto que sería la parte de ejecución, puesto que la persona no ha realizado algo que esté prohibido. Entonces se tiene que mover, se tiene que realizar, se tiene que infringir primero el derecho penal sustantivo para materializar el resto de ordenamientos jurídico-penales. Pero entonces sustantivo es muy importante porque allí es en donde nosotros nos vamos a encontrar precisamente la definición, la conceptualización de cuáles son los delitos, es decir, qué es lo que a mí me está prohibiendo el Código Penal y por supuesto con la definición de su respectiva sanción. Nosotros en la parte especial del código nos vamos a encontrar con estos delitos y estas sanciones. Y en una parte general o en un libro primero del Código Penal, lo que nos vamos a encontrar son todas esas reglas, los principios, las normas rectoras y las reglas en general que van a regir a los delitos y a las sanciones de la parte especial, es decir, del libro segundo, donde yo me voy a encontrar ya los delitos en particular. Entonces, sustantivo porque de alguna manera ahí es donde está el contenido principal del derecho penal, es decir, la definición de qué es lo que va a estar prohibido, por supuesto, con su respectiva sanción. Entonces, es algo así como encontrar las definiciones tanto de los delitos como de las respectivas penas. Entonces, ahora sí, estábamos hablando que Fernando Velázquez a ese derecho penal fundamental, que es el Código Penal, lo divide en permanente y en transitorio. Entonces, permanente son esas normas que van a estar en esa ley 599 rigiendo, digamos, todo el tiempo mientras la ley tenga vida jurídica, que normalmente se suele extender en un tiempo amplio, a pesar de todas sus reformas. Y el transitorio sería el que se da especialmente, por ejemplo, en el contexto de estados de excepción. Uno podría decir, se han expedido normas penales sustantivas de carácter, pues por supuesto penal, que es lo que nos interesa,
En el estado de excepción declarado por la pandemia ante el COVID-19, por supuesto, si revisamos, nos vamos a encontrar conductas prohibidas, sanciones específicas. Es muy probable que haya efectivamente normas transitorias. ¿Y por qué son transitorias? Porque siendo normas penales no rigen definitivamente, sino que son normas que solo van a regir mientras dure la declaratoria de ese estado de excepción específico, que es la declaratoria de estado de emergencia por la situación de pandemia que se está viviendo en el mundo, en este caso pues específico en el país. Entonces, así, cada que hay declaratorias de estados de excepción, puede haber normas penales que restrinjan esos derechos dependiendo de la situación que ameritó la declaratoria del estado de excepción. Aquí es importante apuntar, creo que Fernando Velázquez lo hace, pero también hay un autor interesante que yo les recomiendo leer, que es efectivamente Manuel Iturralde, un profesor de Bogotá, que va a hacer en uno de sus textos una recopilación muy importante de cómo la legislación penal que hoy tenemos como permanente, es decir, nuestro Código Penal del 2000, que de hecho pues cada vez es más robusto, es producto de todo el desarrollo de normas penales de excepción por allá de los 80s y de los 90 en el marco del tema del conflicto, y él va a mostrar cómo normas que se crearon con una cierta excepcionalidad, es decir, claramente transitorias, terminaron luego haciendo parte de la ley 599 del 2000. Entonces esta es una mirada pues un poco crítica de lo que significan las normatividades transitorias, que suelen ser tal vez más que restringen de mayor manera los derechos fundamentales de los ciudadanos, y que así no debería ser el de carácter permanente, pero él va a mostrar cómo ciertos trámites y ciertos procedimientos permiten de alguna manera que esa transitoriedad termine convertida en permanencia. Entonces los invito, de pronto no recuerdo en este momento el tema del texto, pero Manuel Iturralde es una persona que podría darles luces, si el tema les interesa, de la problemática de las normas transitorias que a veces terminan convertidas en legislación permanente. Entonces estamos hablando de la parte del derecho sustantivo fundamental, ese que está recogido en un solo cuerpo de ley. Ya les dije, es la ley 599 del 2000, pero sigue siendo fundamental aquella que lo que ha hecho es venir a complementar la aplicación de esa misma ley. Y por otro lado, entonces, también tendríamos aquí el derecho penal, llamémoslo, como lo dice Fernando Velázquez, complementario. ¿Y cuál es ese derecho penal complementario? Un poco lo que nosotros no es exactamente lo mismo, pero podríamos decir que también nos ayuda a establecer otra clasificación, y es el de normas penales, digamos, de carácter especial, sobre todo porque van a tener sujetos especiales. Ese derecho penal complementario, en términos generales, digamos que están por fuera del Código Penal y no entran a incorporarse a esa ley 599, como lo han hecho algunas reformas, como la que les mencionaba de la ley 890 del 2004. Ese no es derecho penal complementario, sino efectivamente una norma que entra a ser parte del derecho penal fundamental. En cambio, hay otros entonces que efectivamente, digamos, hay otras normas que también pueden traer delitos, sanciones y principios de diversa índole, que de alguna manera complementan la aplicación de ese derecho penal fundamental. A mí se me ocurren dos ejemplos en este momento, y es la ley de infancia y adolescencia en lo que tiene que ver con responsabilidad penal. Es decir, la ley, un ejemplo sería la ley 1098 del 2006 en lo que tiene que ver con
la reglamentación de la responsabilidad, porque la ley de infancia y adolescencia no habla solo de responsabilidad penal, sino que por allá de los artículos 139 en adelante, efectivamente sí se regula ese tema, pero solamente entonces la parte de responsabilidad penal. Y otro ejemplo que podríamos mencionar es lo que tiene que ver con las normas penales de justicia penal militar. En este momento la ley que lo regula, que no recuerdo muy bien si es la ley 1407 de 2010. Entonces, esos serían dos ejemplos de normas que no entran a ser parte de la ley 599, pero que también son derecho penal sustantivo. Entonces, entran a complementarlo. ¿Y por qué no son o no hacen parte de la ley 599? Porque son normatividades distintas que se les van a aplicar a sujetos, en este caso, pues de carácter especial. La ley 1098 se aplicará a los adolescentes que cometan algún delito y la ley 1407 del 2010 se le aplicará a los militares, a la fuerza pública en general, cuando cometan un delito en función precisamente de su cargo. Entonces esos podrían ser los ejemplos del derecho penal complementario. Estamos entonces hablando en general del derecho penal sustantivo. Ahora vamos a pasar al derecho procesal penal. Específicamente, para que no quede dudas, estamos hablando del derecho procesal penal. Entonces aquí vamos a decir que el derecho procesal penal es precisamente el que nos va a permitir, es el canal, el conducto que nos va a permitir aplicar de alguna manera el Código Penal, ¿cierto? O el derecho penal objetivo sustantivo. Hoy en Colombia, la ley vigente, aunque todavía esté vigente otro sistema procesal que ya mencionaremos para casos muy específicos, es la ley 906 del 2004. En el año 2000 se expidió un código que es la ley 600, pero que por supuesto, el sistema procesal vigente es el sistema acusatorio que trae la ley 906, pero que pues precisamente por el poco tiempo que se llevan de existencia, la ley 600 quedó con vida jurídica para ser aplicada a los casos que se realizaran en su vigencia. Y como todavía hay unos casos por el tema de prescripciones tan altas, es decir, delitos más graves que se realizaron en vigencia de la ley 600, todavía podría hablarse de la aplicación de esta norma. Y por supuesto, como lo veremos más adelante cuando hablemos de los principios y las garantías penales, también por un asunto de favorabilidad, a veces la ley 600 se ha aplicado por sobre la ley 906, pero ese será un tema que hablemos después. Entonces, ¿qué es el derecho procesal penal? Porque aquí les estoy diciendo es el cuerpo normativo que lo contiene, que es la ley 906 del 2004, pero entonces tendríamos que decir que son todas aquel cuerpo normativo, aquellas normas atinentes al proceso judicial, en virtud del cual se va a poder imponer una pena a ese presunto infractor de las normas sustantivas. Es decir, que el derecho procesal penal va a ser el camino, el proceso judicial a través del cual un juez podrá decir que le impone pena a ese que se demostró en ese mismo proceso que infringió las normas del derecho penal sustantivo. Entonces, efectivamente, sin el derecho procesal penal no se puede aplicar el sustantivo, pero también hay digamos que esta es una relación de reciprocidad muy fuerte en la medida en que el derecho procesal no se aplica si no se ha infringido el sustantivo, dependen el uno del otro. El sustantivo no se puede aplicar por fuera del proceso y el proceso no se aplica si no hay una infracción a la norma. Ambas normas, porque no lo mencioné ahorita, pues son derecho público, estos creo pues que ustedes lo verán en los cursos de teoría del derecho, donde empiecen a diferenciar las características de las distintas ramas del derecho, pero pues efectivamente diremos que el derecho, tanto sustantivo como el procesal penal, son normas
dentro del derecho público. Pero ambas, a pesar de esa relación de reciprocidad, una cosa es que sean recíprocas, pero son normas autónomas, cada una tiene su propia regulación, más allá de que para su aplicación estén en esa relación de interdependencia. ¿Qué más podemos mencionar? Ya pues lo dijimos, a diferencia de la ley 600 que tenía un corte más inquisitivo y por supuesto mucho más, todavía un sistema mucho más escrito, mucho más formalizado, la ley 906 es un sistema procesal penal de carácter acusatorio y que busca, por supuesto, la implementación de la oralidad y que con esta oralidad pues además de garantizar el debido proceso, hablemos en términos del deber ser, pues se busca la eficacia y la celeridad en los procesos. Por eso pues también se reciben muchas críticas. Este fue un sistema que se implementó con el acompañamiento, por supuesto no creo que desinteresado, de los Estados Unidos. Entonces uno podría empezar también a desentrañar muchas cosas, pero esto será objeto de otros cursos que espero que ustedes en su momento discutan. Pero pues una de las características más importantes es que este sistema acusatorio buscaba la eficacia ante la demora de los procesos. No sé hasta qué punto el descubrimiento real y llegar a la justicia, pero sí pues en términos de efectividad y de celeridad en los procesos. Y por último tenemos el derecho penal de ejecución. El derecho penal de ejecución entonces sería una vez la persona ha sido condenada, nos vamos a encontrar precisamente todas las disposiciones que van a regular el proceso de aplicación, ejecución y control de las penas, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos a encontrar la aplicación, la ejecución y el control de las penas y medidas de seguridad que pues en su momento aclararemos, pero efectivamente una cosa es la pena, que es la sanción que va a recibir una persona imputable, una persona que está en todas, digamos, sus capacidades para comprender la ilicitud de lo que ha hecho cuando se le encuentra penalmente responsable. Mientras que la medida de seguridad es la medida ya no sanción, a pesar de las críticas, pero ya no es una sanción, sino una medida de protección a ese infractor porque es una persona inimputable que no estaba en las capacidades que mencionábamos ahora al momento de realización del delito y por lo tanto no se sanciona, sino que se le da una medida de seguridad. Entonces, esa parte, esa normatividad de ejecución es la que se encarga de regular la aplicación, la ejecución y el control tanto de las penas como de las medidas de seguridad. Y no vamos a confundir el concepto de medida de seguridad con la medida de aseguramiento, que es la medida preventiva durante el proceso. Aquí ya tenemos a una persona condenada. La medida de aseguramiento es la medida preventiva durante la investigación, durante el proceso penal, en la que a la persona se le aplica alguna restricción a su libertad mientras es investigada, por las razones que luego ustedes estudiarán en Derecho Procesal Penal. Entonces, penas y medidas de seguridad es lo que se regula aquí en el Derecho Penal de Ejecución. La medida de aseguramiento será un problema de las normas del Derecho Procesal Penal y sería una cuestión aparte. Entonces, en la ejecución nos vamos a encontrar, digamos, un cuerpo normativo, a pesar de que esto tiene pues muchas discusiones, la Ley 65 del 93, que fue modificada por la Ley 1709 del 2014. Menciono la ley porque no la reemplazó, es decir, el Código Penitenciario y Carcelario, que es como se le conoce, sigue siendo la Ley 65 de 1993.
pero digamos que sufrió una gran modificación por esa ley 1709 que le modificó y le cambió muchas cosas, pero no lo reemplazó, es decir, no vino a derogar la ley completa, sino que le modificó muchísimos artículos. Entonces siempre hay que mencionarla, pero sabemos que el código sigue siendo la ley 65 de 1993. Pero un asunto que también es muy importante mencionar acá es que en las normas de ejecución, todo lo penitenciario y lo carcelario no está solo en esa ley 65, porque de alguna manera, como muchos temas atañen a la parte sustantiva de definición de las penas y a la parte procesal de un poco la aplicación de lo que va a ser la pena, entonces muchas normas de ejecución están en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Entonces digamos que, a diferencia de los anteriores, el código o la normatividad de ejecución no está exclusivamente en la ley 65 con esa modificación de la ley 1709, sino que está repartida entre el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Penitenciario y Carcelario. A medida que ustedes vayan estudiando esas normatividades en los diferentes cursos, se irán encontrando normas penitenciarias y carcelarias en las tres, digamos, en esos tres grandes cuerpos normativos. Muy bien, eso entonces, frente a lo que atañe al derecho penal objetivo. Siempre que hablemos de derecho penal objetivo, estamos hablando de normas, derecho penal positivo o derecho penal vigente. Una segunda definición es el concepto de derecho penal subjetivo. Normalmente cuando hablamos de derechos subjetivos nos estamos refiriendo a un derecho penal, el derecho subjetivo. Normalmente cuando hacemos mención a él hablamos como de una prerrogativa, como esa posibilidad que tengo yo como ser humano de exigir mi vida, mi salud, el derecho al trabajo, etc. Pero en el sentido de derecho penal subjetivo, esa prerrogativa va a recaer ¿sobre quién? Sobre el Estado. Entonces no es un derecho que tenga el Estado, pero sí es una facultad o una prerrogativa que tiene el Estado para sancionar a sus ciudadanos. Entonces, a ese derecho penal subjetivo lo solemos conocer dentro del derecho penal como el ius puniendi. Esta expresión en latín que significaría precisamente el derecho a castigar, pero que queda mucho más adecuado mencionarlo en términos de facultad que tiene el Estado para castigar. Entonces, facultad del Estado para castigar o sancionar a sus ciudadanos. Es una facultad que depende de esa labor del legislador. Aquí estamos hablando de todos los órganos que tienen que ver con el derecho penal, desde la creación misma de las normas, es decir, el legislador también como un ente, un organismo penal cuando crean normas penales. Entonces dependemos de lo que él cree como delito y efectivamente entonces poder entrar a aplicar su código procesal penal cuando lo ha realizado y poder empezar a aplicar el código de ejecución penal o el código penitenciario y carcelario. Entonces digamos que aquí en este ius puniendi pues básicamente nos vamos a encontrar todo el sistema penal. Todas estas personas, entes, organizaciones, instituciones que rodean o que tienen dentro de sus funciones la aplicación de la cuestión penal. Es decir, lo mencionábamos ahora, el legislador, el aspecto judicial, la fiscalía, la policía, el INPEC y todas aquellas organizaciones que estén relacionadas. Es muy importante entonces mencionar que el ius puniendi es una partecita, o sea, este sistema penal es una partecita de lo que vamos a conocer como la política criminal del Estado. ¿Y por qué es una partecita? Porque en general la política criminal, ojo, incluye todos los mecanismos de control social formal, que este será un tema que trataremos en nuestra próxima clase,
explicar qué es eso del control social y el derecho penal, por qué es una forma de control social. Entonces, la política criminal del Estado son todos esos mecanismos que tenga el Estado para el control social formalizado, y es formalizado porque es estatal, para la prevención del delito. Eso es la política criminal. Todos esos medios que establezca el Estado a través de personas, herramientas, instituciones, normas, de lo que sea, para la prevención del delito. Y la prevención del delito no se logra solo a través de las normas penales o de las instituciones penales, ¿cierto? Del juez, del fiscal, de la cárcel, sino a través de múltiples herramientas formales, luego hablaremos también de las informales, para tratar de evitar la comisión de conductas punibles. Entonces, el ius puniendi como sistema penal, todos esos funcionarios de los que hablábamos ahorita, es apenas una parte de la política criminal del Estado, que son todas las formas de control social formal que tiene el Estado para la prevención del delito. Política criminal entendida como todas esas políticas públicas, herramientas, medios que tiene el Estado para girar alrededor de la delincuencia. Ya, por supuesto, cuando hablamos del sistema penal, no solo para prevenirlo, sino también para perseguirlo y sancionarlo. Esa sería, digamos, en general, nuestra definición del derecho penal en sentido subjetivo y, pues, que ya sabemos que la expresión más común para entender este derecho penal subjetivo o esta facultad del Estado para castigar es la expresión en latín ius puniendi. Muy bien, pasamos a nuestra tercera definición y es la ciencia del derecho penal o dogmática jurídico-penal. Tenemos aquí entonces que la dogmática puede definirse como el método de estudio. La dogmática es un método, porque la ciencia necesita siempre tener un método para conocer un objeto de estudio, que la dogmática será ese método para el estudio de un objeto. ¿Cuál es el objeto específico? Normas. Es decir, la dogmática jurídico-penal estudia el derecho penal en sentido objetivo, el derecho penal positivo o el derecho penal vigente. Esta tercera definición estudia la primera, derecho penal como ciencia o dogmática jurídico-penal, tiene que ver con el estudio de las normas. Ya luego veremos que estudia el ius puniendi y demás, pero por ahora iremos conectando las tres definiciones básicas de derecho penal. A la dogmática le vamos a dedicar también todo un tema, entonces eso lo dejaremos para después, pero por ahora pues es importante mencionar que este método, pues con todas sus evoluciones y con todos los cambios que ha tenido, es un método que funciona como a través de la interpretación, luego la sistematización y por último la valoración de esas normas. Entonces, lo primero que debo hacer es un estudio muy juicioso y muy riguroso, tratar de desentrañar lo que esa norma me está diciendo, me está regulando. Es decir, realizo labor de interpretación. Eso que interprete luego lo voy a sistematizar en grandes categorías, pues no necesariamente en grandes categorías, pero sí en unas categorías que me van a permitir comprender de manera global o sistemática, como su mismo nombre lo dice, es decir, formar un sistema que me permita conformar un todo a la hora de estudiar un delito y a la hora de poder verificar la realización delictiva que ha cometido, pues posiblemente una persona, para poderle endilgar pena. Digamos que este es el desarrollo, el concepto de dogmática surge en Alemania, luego vamos a entrar en un poco más de detalle, pero básicamente les quiero contar que de esa dogmática, de todos esos estudios, que ya veremos que no todo es dogmática, pero que de todos esos estudios dogmáticos en el sentido de interpretar, sistematizar juiciosamente eso que interpreté y además no solo sistematizarlo, sino valorarlo, es desde donde está el ejercicio más importante del intérprete, del jurista, del estudioso,
donde de alguna manera va a verificar los problemas, las inconveniencias o las ventajas de esas normas y la manera adecuada de interpretarlas. Entonces, un poco de todos esos estudios que a partir de los alemanes empezaron a realizar, surge un sistema de cómo debemos comprender el delito. Por eso ese tema de la sistematización. De esa propuesta de sistematización surge que el delito debe entenderse como la conducta o la acción típica, antijurídica y culpable. Este es el llamado sistema o esquema dogmático del delito, para que entiendan de dónde surge. Es producto de la aplicación de este método de estudio al interpretar, sistematizar y valorar normas. Entonces, digamos que los alemanes fueron llegando a un acuerdo en el que dijeron, hay estas 4 categorías independientemente del contenido que le vaya a dar cada escuela. Hay un autor español que trata de acercarse a una definición de lo que es dogmática, que es el profesor Jesús María Silva Sánchez, que menciona que es importante que entendamos que hoy por hoy no todo, pues aunque no resulta muy claro qué debe entenderse por dogmática jurídica en general, él dice que es importante tener en cuenta que en todo caso no todo lo que se hace doctrinalmente hablando es dogmática, porque estamos hablando de que se trate de estudios que sí interpreten y que sí sistematicen juiciosamente esta lectura de las normas. Entonces Silva Sánchez dice que se trata de una disciplina pluridimensional que además adopta diversos matices en las diferentes ramas del derecho. A nosotros nos interesa es la rama del matiz propio que se asume en la rama del derecho penal. Vamos a ver el que nos dice. Y por supuesto también será diferente, como lo mencionábamos ahora, dependiendo del momento histórico y del autor que lo defina. Por eso es que a veces es tan difícil dar una definición, una caracterización de lo que es dogmática. De todos modos, dice este autor, y pese a que, como se ha dicho, se da una pluralidad de elementos en su seno dentro de la dogmática, parece posible sentar la afirmación que en la base de la dogmática se halla tradicionalmente una dimensión de elaboración de conceptos y de integración de los mismos en un sistema. Elaboración de conceptos. Entonces, de esas lecturas que se han hecho tradicional e históricamente de las normas, salen unos conceptos, unas categorías. El delito es una conducta que debe ser típica, que debe ser antijurídica y que debe ser culpable. Es decir, ahí están esos conceptos. Y de integración de los mismos en un sistema, el sistema dogmático del delito. Para que una conducta sea delito se requieren esas 4 categorías. Orientado todo ello, porque entonces no es estudiar y elucubrar porque sí, sino que todo debe tener una finalidad. Entonces, ¿qué dice Silva Sánchez? Que esta dogmática debe estar orientada a la resolución de problemas jurídicos de un determinado modo. ¿Y cuáles son, o sea, cuál es la intención o cuál es esa manera en que se deben resolver esos problemas jurídicos? Entonces, ojo que aquí va a ser muy importante la dogmática jurídica como una herramienta para lograr seguridad jurídica. Este es un concepto fundamental y que pues es explicado y ofrecido también por Silva Sánchez y muchos otros autores, y él lo dice, para que entendamos este concepto de seguridad jurídica, él nos lo explica de la siguiente manera. Él dice, suministrar al juez criterios para la determinación de qué casos son iguales y cuáles son distintos, y para la adopción del tratamiento adecuado para cada uno de ellos. Entonces, de alguna manera la seguridad jurídica que nos dé claridad de que cada juez no va a interpretar la norma como quiere, sino que el juez, guiado por esta sistematización, estas teorías que me dieron estos conceptos tan claros, pueda llegar a resolver casos iguales de manera igual, pero que si el caso se sale del molde, en todo caso tenga los elementos teóricos suficientes para decidir adecuadamente. Entonces, allí diremos que eso es seguridad jurídica, que no es una interpretación a la ligera, sino que es una interpretación
que obedece a unas categorías conceptuales que vienen desarrollándose y trabajándose juiciosamente. Todo ello para lograr que esa seguridad jurídica que busca garantizar que las decisiones sean lo menos arbitrarias e injustas posibles y sean lo más racionales que el juez pueda y por lo tanto pues garantizar esa seguridad jurídica. Entonces digamos que aquí tenemos un poco la definición general de derecho penal. Es objetivo, para que retomemos, normas. Y ya sabemos que esas normas son sustantivas, código penal, procesales y de ejecución. En segundo lugar, el derecho penal subjetivo o el ius puniendi. Todas las instituciones que van a conformar el sistema penal para que el derecho pueda ejercer su facultad de castigar. Y en tercer lugar, el derecho penal como ciencia o dogmática jurídico-penal que va a estudiar rigurosamente esas normas para tratar de llegar a decisiones judiciales más racionales y más justas. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Les agradezco la atención.